Buenos días. En este vídeo vamos a hablar del apomazado. El apomazado se le conoce por este nombre porque antiguamente, cuando se realizaba el pulido, después de utilizar distintas piedras areniscas, se utilizaba piedra pómez, justo antes de la brillantada. El apomazado lo voy a realizar en esta pieza de granito. Voy a apomazar este canto de aquí abajo para que veamos el ejemplo de lo que es un acabado con un corte de disco diamantado, un pulido y un apomazado. En este caso lo voy a acabar con una lija del grano 500, y aunque actualmente lo que utilizo para pulir los granitos son este tipo de lijas de resina base diamante, que hay en seco y hay también en agua. En este caso voy a utilizar unas lijas que yo utilizaba hace alrededor de unos 30 años, que son estas de color verde, son de carburo de silicio, es para granito. Voy a utilizar de grano 60, que es esta, 180, 320 y 500. La de 320 y 500 utilizaré estas de 1000 hojas, que son también de carburo de silicio y que no socarran tanto. Hay que tener en cuenta de no pasar de 4000 revoluciones en ninguno de los momentos. En este caso todas son para trabajar en seco. Lo primero es poneros la mascarilla para evitar la silicosis. Y a continuación voy a matar un poquito los cantos de arriba, de abajo y los de los lados, porque luego las lijas de carburo de silicio comen mucho menos. Ahora voy a utilizar esta moladora de cambio de revoluciones y la voy a colocar en el número 2, que trabaja a unas 3000. La cuestión es no pasar nunca de 4000 revoluciones para no quemar el material. Vamos a poner la siguiente. Ponemos una de 180 que tengo aquí. Me hubiera venido un poco mejor una de 120, me gusta doblarlas, lo que las medidas, pero esta también va muy bien, porque come mucho. Vemos como el tono va cambiando. Vamos a continuar con la siguiente lija.
Vamos a seguir con una del 320 y luego con una del 500. Vemos cómo oscurece el tono. Continuamos con la del 500. Ya la tendríamos terminada. Ahora podemos ver claramente el apomazado. Ha cogido un tono más oscuro, está con un grano 500 y el pulido ya se daría con una cera. Esto se utilizaba mucho antes en los mármoles y en los granitos para hacer un contraste con las zonas pulidas. En la parte de arriba veríamos el corte de disco para ver la diferencia y aquí más arriba veríamos totalmente abrillantado. Vemos que se refleja la mano, el dedo. Esto tendríamos abrillantado, corte de disco y apomazado. Aquí no vemos ningún reflejo todavía, aunque se quiere insinuar un poquito, lo podéis ver que se quiere insinuar el dedo, pero al no tener cera no es el mismo brillo. Antiguamente no se cogían esos brillos tan intensos, generalmente si no se le daba cera, ya que por ejemplo en el granito no se solía llegar a lijas como ya pasamos ahora del 7000. Aquí con un 500, que se podría hacer con una piedra pómez, pues era suficiente. Espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias.